El grupo ecologista Verde Mar ha criticado el plan que tiene precisamente la Junta de Andalucía para paliar la sequía en el campo de Gibraltar, ya que aseguran que solo pretende esquilmar los recursos del río Guadiaro y el acuífero de Guadarranque-Palmones para destinarlo, dicen, a agricultura intensiva y legal. Antonio Muñoz, portavoz de Verde Mar, muy buenas. Hola, buenas tardes. Antonio, ayer Argisa anunció que a partir de mañana miércoles empezaban esas restricciones al consumo de agua a los ciudadanos del campo de Gibraltar. ¿Qué os parecen estas medidas? Bueno, medidas necesarias, claramente. Lo que pasa es que nosotros seguimos insistiendo en que al final siempre nos toca a los ciudadanos, ¿no? Y los partidos políticos hemos visto en los últimos comentarios que están pidiendo responsabilidad a los ciudadanos. Nosotros decimos, ¿quién pide responsabilidad política a estos gobernantes que durante mucho tiempo han hecho una mala gestión sobre el recurso del agua? Cuando el campo de Gibraltar es uno de las comarcas donde existen más recursos hidrológicos de toda la zona mediterránea, ¿no? Entonces, bueno, nosotros seguimos insistiendo que, bueno, tenemos dos pantanos, pantano de Guadarranque, Charco Redondo, que albergan cada uno 87 y 82 hectómetros cúbicos. El campo de Gibraltar necesita 40 hectómetros cúbicos. También tenemos otra serie de recursos de los acuíferos del Plioceno del Guadarranque y otros del río Guadiaro. Cuando en el año 1997 se produce una sequía, tuvimos esos dos pantanos que hemos visto, estaban secos, completamente secos. Tuvimos que tirar de esos recursos, de esos acuíferos que hay que cuidar, y albergaban aproximadamente unos 40 hectómetros cúbicos. Cuando hemos visto qué es lo que está pasando en los últimos meses, se han dado cuenta que no tenemos más de 4 hectómetros de recursos en esa bolsa de agua que tenemos que mimar. ¿Por qué? Porque, bueno, se han perdido los pisómetros. Pisómetros son una serie de aparatos que sirven para ver cuánta agua necesitamos. Toda esta serie de estudios que antes se hacían de esas bolsas de agua, pues no se han seguido haciendo, cuando estamos hablando de que la zona mediterránea es cíclica, ¿vale?, en cuanto a medidas hidrológicas, que estamos hablando de que se está añadiendo un componente de cambio climático, que ya llueve de manera tropical, y bueno, y nosotros hemos seguido, pues bueno, de feria en feria, ¿no? Y tocando la pandereta, ¿no? Y como dijimos en el último comunicado, tocando la lira mientras que se incendiaba Roma, ¿no? Entonces, bueno, nosotros seguimos insistiendo en que hay muchos hectómetros que se están perdiendo, bien por la red de agua, no mucho porque hay una pérdida aproximadamente del 3%, pero sí, por ejemplo, por zonas que están invadiendo el secano para hacer plantaciones de frutas tropicales, ¿no? Eso no está contabilizado y son hectómetros que, bueno, que al final es un recurso que nosotros podríamos utilizar. Un recurso que, para que todo el mundo entienda, bueno, nosotros tenemos una zona de bombeo en los bajos del Guadiaro, donde, bueno, continuamente se puede estar bombeando un tanto por ciento de lo que el agua lleva a la desembocadura, o sea que se queda un caudal ecológico. Estábamos hablando al orden de 2 hectómetros cúbicos. Esos 2 hectómetros cúbicos se podían utilizar, sin embargo, pues no se utilizan. ¿Por qué? Porque, bueno, agua más arriba hay una superpoblación de frutas tropicales en secano. Nosotros no es que demonicemos al aguacate, ¿vale?, legal, pero lo que ha pasado este verano no puede suceder más. Y lo que va a pasar en los próximos meses, yo creo que hay que poner un orden radical en la gestión del agua. Hemos estado ahí con las depuradoras que no funcionaban, hemos estado desaprovechando un agua, aproximadamente unos 25 hectómetros de agua residual que estamos mal depurando, que podía estar utilizándose para riego, por ejemplo, de campos de golf. Por ponerte un ejemplo, San Roque, la parte de la línea San Roque a los campos de golf necesitan 2 hectómetros cúbicos, ¿no? Aproximadamente el 80-85% es para regadío, sin embargo no se aprovechan. Agua que, por ejemplo, la depuradora de Algeciras puede reutilizar, pues no se está aprovechando. Entonces ahora empiezan las prisas y por eso vienen los cortes. ¿Qué es lo que pasa? La diferencia entre el 97, 2005 y el 2023, ¿cuál es? Que antes teníamos un recurso que era una bolsa de agua
que podíamos utilizar y ahora no tenemos ese recurso porque ha habido una super proliferación de pozos ilegales. Vamos a dejarlo ahí y no tenemos pues ese recurso de agua que nosotros creemos que hay que gestionar adecuadamente. Antonio, del 100% del agua que se consume en el campo de Gibraltar, no sé si tenemos el porcentaje de qué agua se destina al consumo humano, a las casas, a los hogares, el agua que no sale del grifo, qué porcentaje va a la industria y qué porcentaje va a lo que hemos comentado ahora mismo, al consumo agrícola. Nosotros, por ejemplo, nosotros gastamos 40 hectómetros cúbicos de agua al año. 40 hectómetros. En total. En total. Vale. Eso es lo que queda más o menos en los pantanos. Pero claro, hay que tener en cuenta una cosa, que en los pantanos ahora vienen los sedimentos. Claro. Que por eso las inversiones que van a hacer ahora es recoger con una boya el agua de manera superficial, para que no metan nitratos y ni te salga el agua de color marrón en sus casas, ¿no? Entonces, nosotros gastamos 40 hectómetros. De esos 40 hectómetros, casi 30, vamos a poner 25 hectómetros se lo lleva la industria. A la población. El resto es industria. ¿Qué es lo que pasa? Que después hay zonas de regadío, por ejemplo, la zona del regadío del Guadarranque, zonas de excedente de regadío del Palmones. Hay gente que está utilizando zonas de regadío del Palmones de tiempo de Franco. Excedente, que no hay ningún excedente ya, y que están utilizándose sin contabilizar en industrias pesadas, no voy a decir la industria que es. Hay zonas de regadío legales que se están utilizando de los pantanos, tanto de Guadarranque como Charco Redondo, y una hectárea de, por ejemplo, de aguacate, pues paga pues 125 euros al año. Nada. Prácticamente nada. Y después están los ilegales. Bueno, hay zonas de regadío que se hacen a través del Guadarranque con concesiones de tiempo del Lario, y después están los ilegales que han ido proliferándose a medida que ha ido pasando el tiempo, quitando acebuche en monte mediterráneo, sembrando aguacate, que nosotros consideramos que del orden de 20 hectómetros se están perdiendo. Básicamente lo que dice la gente, ¿no? Que antes se veía muchos naranjos, pero ahora los naranjos los han sustituido los aguacates. A ver, el naranjo, el aguacate que regalo todos los días. Claro. Ayer el que estuviese por ahí en el campo vería, en la zona de Castellar y todo eso, vería que con 2 grados que había ayer por la mañana se estaban regando aguacates. Y nosotros teníamos detrás el decreto de sequía y los cortes de agua. Yo creo que no es lógico, ¿no? No es lógico. Y después, nosotros creemos que los lobbies que están generando la superpoblación de aguacate, que no solamente ya son poblaciones del campo de Gibraltar que viven de manera sostenible, que es verdad que una naranja vale el kilo 30 céntimos y un aguacate vale 3 euros, que nosotros lo vemos perfecto, que la gente se busque la vida, que una huerta de aguacate, una hectárea, puede una persona solventar 20.000 euros, pero lo que no estamos viendo bien es que la Junta no frene la proliferación de lobbying que están viniendo de otros sitios, que ya han dejado seco, por ejemplo, la Zarquía, y que se estén metiendo en el campo de Gibraltar, en la zona de Málaga, dejando prácticamente el río seco. ¿Por qué está pasando en otros lugares ya? Claro, esto está corriendo como la pólvora. ¿Y qué ha pasado en otros lugares? Pues, por ejemplo, las Zarquías no tienen agua, absolutamente. Ya hay sitios en Andalucía donde los cortes de agua llevan tiempo sucediéndose, ¿no? Y si no hay restricciones al tema del aguacate, que nos queda aquí en el campo de Gibraltar, porque sí está ese proyecto de la presa de Gibraltar Medina, pero eso todavía yo creo que va para largo. A ver, sin entrar en lo de la presa de Gibraltar Medina, que es un efecto de llamada para que sigan construyendo y sembrando aguacate en zonas de secano, yo creo que el campo de Gibraltar, lo he dicho al principio, es uno de las comarcas que más recursos hídricos tiene. O sea, le estamos mandando por el trasvase Guadiaro más aceite, 1.500 hectómetros cúbicos a la zona de Cádiz. O sea, yo estuve, por ejemplo, ayer en Corte, porque nosotros estamos haciendo un estudio en toda la unidad fisiográfica del río Guadiaro y sus afluentes, y estuvimos viendo a ver si estaban trasvasando agua, y allí hasta que no haya un volumen de 6 metros cúbicos por segundo, el agua no entra por el azul del trasvase. O sea, le estamos mandando agua a Málaga, también en los pozos de la Capilla. Estamos mandando a Málaga, además con un decreto de la Junta, hasta 2 hectómetros, que se aprobó en la última plan de sequía. O sea, el campo de Gibraltar
de manera, puede sobrevivir, no entraría en un colapso hídrico como el que hay ahora, sin ningún tipo de problema. O sea, aquí suele llover entre 700, 800, 900 litros por metro cuadrado. En la época que llueve mucho más, pues llega hasta 1500. El año pasado llovieron 400. O sea, no sé si esto es cíclico, estamos entrando en un cambio climático. Lo que sí es verdad es que está lloviendo de manera tropical, no llueve como antiguamente, que llovía despacito 3 meses. Aquí llueve 3 borracheras rápido y se ha acabado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no hemos sido capaces de controlar que estamos en una zona mediterránea, que es cíclica, hemos perdido todo, constancia que tenemos una sequía 1997, 1993, 2005, y nos hemos encontrado que ahora no tenemos nada de lo que habíamos hecho hace un montón de años, ¿no? Esa es la clave. Yo creo que la clave está en saber gestionar el agua. Yo creo que ahora mismo en la Mancomunidad del municipio hay gente que está trabajando en eso, pero creo que no debemos olvidarlo, ¿no? Porque me imagino que lloverá, ¿no? Esperemos. Me imagino que lloverá, porque si no estamos muertos, ¿no? Antonio, cuando esto lo denunciáis o lo eleváis a las instituciones pertinentes, a las administraciones competentes en el caso, ¿qué es lo que os dicen? Bueno, pues desafortunadamente, por ejemplo, hemos estado denunciando toda la unidad fisiográfica, lo que ha pasado en el río Guadiaro, ¿vale? Y claro, ahí hay competencias que son Cádiz, Málaga. Eso es otra cosa que no tenemos bien gestionada. O sea, lo que pasa a la desembocadura del río Guadarranque, o lo que pasa a la desembocadura del río Palmones, o lo que pasa a la desembocadura del río Guadiaro, tendría que estar la misma administración en toda la unidad fisiográfica. Porque si yo en Ronda, al final sale por el río Guadiaro por la desembocadura. Entonces, hay 80 administraciones. Y desgraciadamente ninguna se pone de acuerdo, porque hemos tenido que estar batallando con las administraciones públicas de Cádiz, porque claro, el río Guadiaro, parte del río está en Cádiz, el río Guadiaro, parte del río desde la Junta de los Ríos hacia abajo está en Casares, en el término municipal de Casares, el río Guadiaro tiene también término municipal de Gaucín, en fin, el Genal exactamente igual. Y claro, yo creo que la Junta de Andalucía ahora, sinceramente, debería actuar de forma, diríamos, en esa misma unidad fisiográfica, hacer un equipo único, no que tenga que venir un guardia, un agente forestal de Cádiz a hacer los trabajos a uno de Málaga y diga, oye, yo es que mi competencia llega hasta la línea esta, ¿no? Eso es el problema de las competencias. Los problemas administrativos que uno se echa la culpa a otro. Claro, y no hemos recibido ningún tipo de contestación por parte de la administración, desgraciadamente. Sabemos que se están abriendo expedientes, pero bueno, nosotros hemos seguido, de hecho vengo de trabajar este tema y tenemos denuncias en la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz, porque lo que ha pasado en el río Guadiaro, por ejemplo, este año no puede suceder más. El río Guadiaro se ha quedado seco completamente. ¿Debido a qué? A las extracciones ilegales de agua. Claro. Ilegales de agua. Es que el agua, hay concesiones de agua que no están contabilizadas. O sea, tú no me puedes decir, yo tengo una concesión de 600 litros por segundo, y tú abres una compuerta del año La Pera, cuando quién es el que pone un contador ahí te dice cuánta agua está saliendo o cuánta agua tú estás dejando para que exista legalmente que tiene que existir un caudal ecológico en el río Guadiaro. Nosotros hemos dicho este verano, el río Guadiaro el problema del río Guadiaro que se haya secado no es que haya sido un problema de sequía, ha sido un problema de saqueo. Concretamente porque nosotros hemos estado estudiando la parte de arriba hasta abajo del río y el río Guadiaro llevaba un caudal. Lo que pasa es que, claro, la proliferación de esta fruta tropical se la ha cargado. Pues se ha cargado toda esta zona que está dentro de la Red Natura 2000. Me acaban de mandar ahora mismo una foto del Genal, y el Genal, que es un río, un afluente bastante importante del río Guadiaro, todavía va seco en la Junta de los Ríos. O
O sea, estamos en enero y todavía va seco. El río Genal pues quedó seco, pues prácticamente lleva seco pues 8 meses. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, el río Genal fluye por debajo, ¿no? Debajo del Guijarro. Pero claro, el río Genal, como toda la zona del río Genal, desde Caucín hacia abajo, han proliferado los aguacates, han estado pinchando diríamos, en el acuífero del Genal, hasta que el acuífero no se llene y no caiga agua para que se llene el río Genal, no va a seguir fluyendo. Un río que era, bueno, pues un río de los más espectaculares, si tú te pones a leer o a mirar en internet, espectaculares de la pesca de la trucha. Al final, lo que saco en claro de esta conversación, Antonio, es que todo es tema de dinero. Claro, pero todo es tema de dinero, porque al fin y al cabo el aguacate está ahí porque da más dinero que el naranjo. Sí, pero vamos, hay que hacerse también una composición del lugar. Un campo de golf que está demonizado también, de 60 hectáreas, por ejemplo, que tiene 18 hoyos. Sí. Con los tiempos que corren ha mejorado la eficiencia de riego. Ante un campo de golf de 18 hoyos, pues prácticamente gastaba 500.000 metros cúbicos de agua al año. Madre mía. Ahora gasta 200, 60 hectáreas. ¿Sabes cuánto gasta una hectárea, 60 hectáreas de aguacate? ¿Cuánto? Pues puede llegar casi a 2 hectómetros cúbicos. O sea, estamos hablando de 2 millones de metros cúbicos de agua. Madre mía. Entonces, bueno, y sin contabilizar, bueno, eso no lo ha dicho todavía nadie, no lo ha puesto en lo alto de la mesa. Claro, ¿cuánto? 60 hectáreas de aguacate. Imagínate que no estoy demonizando a nadie que tenga una finca de aguacate y legalmente tenga una función agrícola, ¿no? Porque además genera puestos de trabajo. Pero bueno, ¿cuántos puestos de trabajo genera, lo mejor que te digo yo, ese campo de golf de 18 hoyos? 200 personas, ¿cuánto genera 60 hectáreas de aguacate de un tío que viene de la Sarquía y funciona con el teléfono y le dice, ahora tengo que regarlo porque ha bajado la temperatura a 2 grados y mañana viene no sé cuánta gente y me va a recoger en el árbol los aguacates? Cuando una hectárea te puede generar 20.000 euros. ¿Y eso dónde va? ¿A Europa? O sea que estamos ante una antesala de un problema que hay que cuidar, porque también al final, ¿sabes qué pasa? Que al final las mismas juntas de regantes se van a matar entre ellos. Porque hay concesiones, como te he dicho, del Lario, concesiones, el Esparragar, la Junta Regante del Tesorillo, el Esparragar, la otra que tienen por el otro lado por Casares, y la de San Pablo de Buceite. O sea, hay que modernizarlo. Hay concesiones de tiempo del Lario donde el agua va por una acequia que al final se pierde, que al final se evapora y que al final eso pues necesita pues mucha agua del río Guadiaro, por ponerte un ejemplo. Si quieres podemos hablar del río Guadarranque o del Palmón, O sea, es que al final es una mala gestión. No, es preocupante. Pues, Antonio, muchísimas gracias por este ratito aquí en Onda Algeciras Televisión. Gracias. Y la verdad que preocupante lo que estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias.